Bendiciones es siempre una gran alegría y gran gozo poder compartir con ustedes otro tema más. Y hoy quiero estar compartiendo el tema sobre el amor de Dios. Y para ello leo en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10, en donde la Escritura dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. En que Él nos amó a nosotros. En que Él nos ha amado a nosotros. En que Él nos ama a nosotros. Y quisiera compartir dos asuntos o dos puntos sobre este tema. Y el primero es sobre lo que se ha enseñado por mucho tiempo acerca de la idea del amor de Dios. Es decir, que se ha enseñado que el amor de Dios es incondicional. Y preferimos hablar más acerca de que el amor de Dios es incondicional y no inmerecido. En lo personal, yo prefiero compartir, hablar más sobre el tema del amor de Dios, acerca de que el amor de Dios es inmerecido. Inmerecido. Sé que para muchas personas escuchar de que el amor de Dios es incondicional es positivo, es agradable, es aceptable. Y escuchar de que Dios les ama inmerecidamente, como que no es una idea muy popular. ¿Por qué? Pienso de que se debe a que la idea de que el amor de Dios es incondicional no golpea el ego humano. Y la idea de que el amor de Dios es inmerecido sí lo hace. Los seres humanos, por naturaleza, preferimos escuchar aquello que es más agradable a los oídos. Y eso es lo que más aceptamos, aun cuando no sea toda la verdad, o aun cuando sea algo que está errado. Hablar de que el amor de Dios es inmerecido nos presenta el cuadro de la condición realmente del ser humano, de cómo el ser humano se encontraba antes de que Dios dijera que nos amaba y antes de que Dios mostrara su amor hacia nosotros. ¿Cómo estábamos los seres humanos antes de que Dios nos amara? Antes de que Él nos mostrara su amor, estábamos en una condición total de perdición. Éramos incapaces de discernir y comprender las cosas espirituales. Éramos incapaces moral y espiritualmente para responder o para vivir de una forma agradable a las leyes divinas. En esa condición,
cuando éramos incapaces, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos bajo condenación. Así Dios decidió amarnos. Así, sin merecerlo, sin ser dignos, sin llenar requisitos. Porque ¿de dónde? Estábamos completamente perdidos. Ahora, cuando decimos que Dios nos ama incondicionalmente, en una parte sí, es así. Pero en otra parte no es así. En la parte en donde es incondicional, es cuando Él nos ama a nosotros en la condición como estábamos, en una condición pecaminosa, en una condición completamente inmoral, incapaz de responder por nosotros mismos, incapaces de vivir a las alturas de sus demandas. En esa parte sí. Pero en la otra parte, creo que debemos decir que el amor de Dios sí es condicional. ¿Cuándo? Cuando se trata de experimentar el amor de Dios. Cuando se trata de querer experimentar el amor de Dios. Usted puede saber que Dios le ama incondicionalmente. Pero si usted no se abre al amor de Dios, ni hace lo que Dios pide en su amor para que usted y yo podamos disfrutar su amor, no vamos a disfrutar su amor aun cuando sepamos que Él nos ama incondicionalmente. ¿Qué necesitamos hacer para experimentar el amor de Dios? Aquí está. Primera condición, creer en el amor de Dios. No se puede experimentar el amor de Dios si no se cree primero en que Dios nos ama de tal manera como Él lo dice que nos ama. Segunda condición. El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue este: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento y conversión es una condición para poder entrar en el amor de Dios. Obediencia. Obediencia es una condición para poder experimentar el amor de Dios. Vivir una vida agradable a Dios es una condición para mantener la experiencia del amor de Dios en nuestra vida y sus beneficios para con nosotros. Por un lado, es cierto que Dios nos ama incondicionalmente, pero para experimentar el amor de Dios en nuestra vida, tenemos que responder a sus condiciones para experimentarlo. Prefiero decir y predicar que el amor de Dios es inmerecido. Eso yo sé que es más golpeante para nuestro ego. Es hasta humillante. Porque los seres humanos por naturaleza queremos siempre pensar de que merecemos algo. Queremos siempre sentir de que somos dignos de algo. Y cuando hacemos algo, bueno, imagínate, nos gusta jactarnos. Que yo lo hice, que yo pude, que yo aquí, que yo allá. Y hablar de que Dios nos ama inmerecidamente, decir de que somos no merecedores del amor de Dios, que no merecemos, que si Dios decidió amarnos fue porque Él es demasiado bueno, porque Él es demasiado benigno,
No porque usted o yo lo merezcamos. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecía usted, mi estimado amigo, mi estimada amiga? ¿Qué merecíamos? Condenación, muerte, la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, el rechazo de Dios. Pero en vez de ello, Dios decidió amarnos inmerecidamente. Inmerecidamente. Y ese es el primer punto en cuanto al tema, en cuanto al asunto del amor de Dios que quiero compartir en esta ocasión. Pero el segundo punto en cuanto al tema del amor de Dios es que tenemos que hacer diferencia entre el antiguo mandamiento sobre el amor y el nuevo mandamiento. ¿Qué dice el antiguo mandamiento sobre el amor? Dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas, muchos hermanos, siguen esforzándose por amar a su prójimo de esa manera. Pero yo quiero explicarle que ese mandamiento quedó descontinuado, fue rechazado, fue anulado. Porque ese mandamiento tenía que ver dentro del contexto de la ley. Por un lado. Por otro lado, ese amar de esa manera al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo, no era justo. Porque muchas personas no se aman a sí mismas. Porque muchas personas tienen una estima muy poca de sí mismos. Porque muchas personas nacen y se crían en ambientes donde no reciben amor. Por ende, su vida es muy pobre en cuanto al amor. ¿Qué clase de amor, con qué clase de amor va a amar a su prójimo si no tiene amor ni para amarse a sí mismo o a sí misma? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo esto: un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ah, qué diferente. ¿Cómo cambia todo? ¡Qué diferencia! ¿Por qué es tan maravilloso el nuevo mandamiento sobre el amor? Porque el enfoque, la motivación, la fuente de este amor ya no está en el ser humano. Ya no es que ama conforme tú te amas. Ahora es: amamos unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos ama nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos ha amado nuestro Señor Jesucristo? ¡Oh, qué maravilla! Con un amor incomparable. No hay amor como el de nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente nos dice que nos ama, Él nos ha demostrado que nos ama. Y nos lo ha demostrado de una manera tan maravillosa, tan incomparable, con el propósito de mostrarnos su amor y con el propósito de que experimentemos el amor de Dios en nuestras vidas. Él decidió sufrir, Él decidió aceptar todo el martirio, el dolor, la angustia,
los azotes, los golpes, el menosprecio, el rechazo, las humillaciones y hasta volverse pecado. Volverse pecado. Él que era santo, Él que era justo, Él que era perfecto, Él que era Dios, se hizo pecado. Para cargar sobre su cuerpo en el madero todos los pecados, toda la maldición y todas las aflicciones y todas las desgracias que como consecuencia trae el pecado. Él no solamente nos dice que nos ama, Él vino a demostrarnos, a darnos, a revelarnos, a compartirnos el amor de Dios. Un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso cambia todo. Por eso creo que podemos amarnos hoy, que hoy es más fácil hablar del tema del amor, que hoy es más fácil amarnos unos a los otros, porque la motivación y la fuente ya no está en cuánto se ama a usted, sino en cuánto usted experimenta el amor de Cristo en su vida, en cuánto conoce usted el amor de Cristo, en cuanto usted sabe y está convencido del incomparable amor de Cristo. Oh, qué maravilloso amor, qué maravilloso amor. Sí podemos amar, sí podemos amar, porque Jesucristo el Señor no nos ha dicho solamente que nos ama. Él hace posible que todo aquel que viene a Él, que todo aquel que cree en Él, que todo aquel que se rinde a Él pueda experimentar el amor de Dios en su vida. Y así poder amar de verdad a nosotros mismos, la vida, a Dios y a los demás. Estimado amigo, estimada amiga, que nuestro Señor Jesucristo se revele más a su vida. Que nuestro bendito, glorioso, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, autor de la vida, autor de la fe, el pan de vida, la resurrección, el agua de vida, la vida eterna, el maná descendido del cielo. Que Él se revele más a su vida, que usted llegue a conocerlo, que usted llegue a conocer su amor. Y entonces sí, podemos decir, sí, el amor es una realidad en mi vida y en nuestras vidas. Que estas palabras le revelen más la voluntad de Dios a su vida y le permitan entender y comprender más el más grande y más maravilloso tema de la Biblia: el amor de Dios. Que Dios sea con usted, que Dios sea con su familia, que Dios sea con su vida. Esperamos estar con usted de nuevo. Esperamos compartir otro tema. Pero por hoy, que Dios le hable a su vida.
que Cristo le hable a su vida, que el Espíritu Santo se revele hoy a su vida. Bendiciones y hasta la próxima. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Dilo una vez más, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.